Hola, buen día y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Iscali. El día de hoy abordaremos el tema de la inteligencia emocional. Pero antes de iniciar con nuestro segundo tema, me gustaría saludar a mi compañera, la psicóloga Rocío. ¿Cómo has estado? Muy bien, Yeshua. ¿Tú cómo has estado? Bien, bien, aquí con la pandemia. Pues sí, ya que más, ¿qué nos queda? Sí, ¿no? Bueno, aparte de saludarte, quiero comentarte, ¿no? En cuanto al tema, Ajá. yo creo que es bastante importante el que nos detuviéramos a ver lo de la inteligencia emocional, sobre todo porque el término quizá ya todos los hemos escuchado en algún momento. Sin embargo, yo creo que todavía hay como cositas que no sabemos a ciencia cierta o de manera como específica a qué se refiere. Sí, claro, ¿no? Yo creo que más de una ocasión hemos escuchado tanto a profesionales o a conocidos que nos hablen de la importancia de que es trabajar o transmitir nuestras emociones, pero en realidad en sí, ¿qué son? Las podemos controlar, son parte de nuestra naturaleza y creo que esas preguntas las vamos a contestar a lo largo de este segundo episodio. Sí, y yo creo que aquí lo que puede ser la duda más recurrente es la Uh -huh. de si se puede controlar o cómo se controla. Porque a lo mejor Sí. es un comentario que a todos nos ha llegado en algún momento como de, y contrólate, y aprende a controlarte, o sea, cálmate, ¿no? Entonces, es ahí yo creo que donde existe más intriga de cómo se llega a eso. Ajá. Sí, sí, claro, ¿no? Y que es lo que vamos así como se diría, a desmenuzar a lo largo de este segundo episodio. Pero yo creo que deberíamos entrar en lleno en qué son las emociones, ¿no? Ujú. Yo creo que si nos preguntáramos a nosotros mismos en sí qué son las emociones, y tú también que nos estás escuchando, yo creo que tendríamos distintas definiciones porque hemos escuchado muchas definiciones a lo largo de, pues, de toda nuestra existencia, ¿no? De que nos dicen en la escuela, nuestros familiares, pero en sí, yo creo que todos en el mundo sabemos muy bien qué es una emoción. Y para empezar, pues necesitamos definir que las emociones son respuestas a lo que está ocurriendo en nuestro ambiente, alrededor de nuestro ambiente. Son las respuestas fisiológicas. Sí, y aquí a lo mejor es importante, ¿no? En cuanto a esta reacción, es una reacción ante un estímulo, ¿no? De cualquier, a, a- a un estímulo como al nombre que tú le quieras poner, pues. Uh -huh. Sí, y yo creo que también es importante, ¿no? Saber que esas son las emociones, son reacciones Uh -huh. a un estímulo y al mismo tiempo de dónde provienen, porque bueno, tienen que tener un origen, ¿no? Y ahí a lo mejor es donde muchos quizá no sabemos exactamente de dónde provienen, pero bueno, una realidad es que las emociones se acepta eh, como un hecho que se originan en el sistema límbico. Y dentro de este origen, pues hay que saber que tiene tres componentes. Las emociones. Las emociones tienen componentes fisiológicos, que es lo que decías tú ahorita, ¿no? Que hay Uh -huh. una respuesta física. Hay componentes cognitivos y componentes conductuales. El componente fisiológico yo creo que es el que de manera más rápida podemos comprender, ¿no? Podemos entender en cuanto a una emoción. O sea, ¿qué pasa cuando te asustan? ¿Qué pasa en el momento en el que, eh, no sé, te dicen algo y te enojas, ¿no? De manera rápida podemos reaccionar, ya sea con movimientos, con gestos, o podemos llegar a notar cambios en nuestro cuerpo. No sé si
si tengas algún ejemplo en cuanto a eso. Sí, claro, ¿no? Yo creo que esta parte de lo que son los componentes fisiológicos la hemos experimentado la mayoría, ¿no? Y por ejemplo, si trabajas con niños y les preguntas ¿qué es estar enojado? Luego te van a hacer como una facción, como fruncir el ceño, empuñar la mano, no sé, mostrar así cómo están apretando sus dientes. Y yo creo que es lo que se hace referencia a lo que son los componentes fisiológicos, perdón, que es toda esta reacción o respuesta ante el estímulo que nos está dando cierto suceso que está pasando. Uh-huh. Y estas respuestas fisiológicas es importante, ¿no? En cuanto hay una como generalidad en cuanto a las emociones, como qué tipo de respuestas fisiológicas se pueden presentar en cada una de las emociones. Sin embargo, también tenemos que entender que todos podemos reaccionar o reaccionamos de manera distinta, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que dentro de esas generalidades, pues ni una ni otra me toca, ¿no? O a lo mejor una sí, pero al mismo tiempo yo tengo algo diferente, una manera diferente de reaccionar ante esa emoción. Sí, claro, totalmente, ¿no? Así como tal vez, no sé, Juanito cuando se enoje puede fruncir el ceño, pero a la vez Pepe puede llegar también a fruncir el ceño, pero puede ser que él empuñe más la mano, ¿no? Y que todo eso va a ir dependiendo también creo que de nuestra personalidad y la manera en la que observamos a nuestro ambiente. Uh-huh, exacto. Y bueno, una vez que entendemos lo que es el componente fisiológico, que es la respuesta, como la respuesta inmediata, pues, que tenemos, es el primer componente. Después de esta respuesta inmediata, hay que saber que sigue el procesar la información ya a manera consciente, porque esta primera respuesta o esta respuesta fisiológica es como inconsciente, ¿no? Es como cuando te asustan, brincas o gritas. Y no es porque tú digas, voy a gritar porque me asustaron. No, o sea, simplemente es inconsciente, sale. Pero después entonces ya piensa como este procesamiento ya más consciente y que ahora sí empieza a influir en nosotros y ya empezamos a crear una experiencia con el sentimiento y la respuesta fisiológica que obtuvimos. ¿Algo más que tengas sobre este punto, Yeshua? A este punto es como tú lo dices, es cuando ya lo llevamos a un plano consciente, ¿no? En cómo está influyendo este aspecto fisiológico, ¿no? El de, a ver, ¿por qué estoy frunciendo el ceño? ¿Por qué estoy empuñando la mano? Y comprendemos la emoción por la que estamos pasando. Uh-huh. Sí, y ahí es donde empezamos también a crear como estas experiencias, ¿no? Y empezamos a notar justo, también empezamos a notar estas respuestas fisiológicas ya un poquito de manera más consciente. Y bueno, un tercer componente es el componente conductual, que ya provoca cambios en tal cual dice la palabra, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Ya sea en cuanto a los gestos de la cara, los movimientos, de manera general en el cuerpo. Ahora sí, o sea, ya de manera espontánea respondí, ya lo procesé y ahora, ¿qué voy a hacer? Así es. ¿Qué me toca hacer con esa emoción, ¿no? Yo creo que si podemos poner un ejemplo que abarque estos tres componentes de las emociones, no sé, visualicémonos que vamos en un camión. No sé, vamos a la escuela, vamos a nuestro trabajo, y al momento en el que hacemos la parada, pero, cosa que nunca pasa, el chofer no se detiene, y en el lugar donde tú estás viendo, pero se detiene 5 o 7 cuadras después. No, y pasa. No sucede. No. Y el componente fisiológico, ¿qué podría ser? Al darte cuenta
que no se detuvo donde tú solicitaste tu parada, pues incluso puede ser esta parte de la ira en el que sí, a veces podemos sentir como un aumento de la temperatura, aumento de la temperatura corporal, tal vez rigidez en nuestros hombros. Eso sería como la respuesta fisiológica, ¿no? Lo que se da rápido, en un segundo, ¿no? Sucede incluso en cuestión de segundos. Y ya esta parte de lo cognitivo sería el entender que me estoy enojando o que estoy sintiendo esto en mi cuerpo porque el señor chofer se fue como varias cuadras después de donde yo solicité mi bajada, ¿no? Vas entendiendo, ok, estoy sintiendo esto por lo que me acaba de suceder, porque no me bajaron hace 5 o 7 cuadras cuando lo solicité. Y tal vez ya el componente conductual, como tú lo explicabas, es lo que ya estoy haciendo con mi cuerpo, ¿no? Que tal vez, no sé, puede ser la forma en la que voy a caminar, cómo voy a, no sé, encurvar mi cuerpo, el volumen de la voz, y que el ejemplo de este componente, del componente conductual sería como tal vez el cómo me voy a dirigir hacia el chofer, ¿no? Y que creo que ahí ya no entraríamos en detalles, ¿no? Del ejemplo. Sí, y bueno, ya lo que surge después justo es parte de lo que veremos más adelante, ¿no? En cuanto a ya la inteligencia emocional como tal. Y ahorita hicimos como mucha énfasis en lo de la ira, porque tal vez es una de las emociones que se nos facilita más el darnos cuenta que estamos percibiendo, pero en realidad existen emociones básicas y si existen estas, ¿cuáles serían? ¿No? Muchos autores mencionan que hay distintas emociones básicas, pero por lo general siempre se basan en 5, ¿no? Que serían, bueno, y si recordamos la película de hace unos añitos de Inside Out, intensamente, sería pues lo que es la ira, la alegría, el asco, la tristeza y el miedo, ¿no? Y muchos autores van a variar lo que son las distintas emociones básicas, pero esas serían como las principales. Y ya lo que se va desprendiendo de estas emociones es lo que vamos a ver más adelantito, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que a partir de estas emociones básicas nos van a generar un aprendizaje en nuestra persona. Y yo creo que aquí sería importante o hacer una pausa, ¿no? Todos de manera personal, como justo empezar a revisar por cada emoción, a lo mejor este primer componente, ¿no? El componente fisiológico. Claro. ¿Qué pasa en mí cuando está la emoción de la ira o de la alegría o de la tristeza o el miedo o el asco? Es empezar como a hacer ese análisis, porque de repente es algo que no nos detenemos a pensar, que no nos detenemos a observar. Y ahí es donde empieza el empezar a trabajar con las emociones. Sí, claro. Y que también si le rascamos más o si lo vemos a profundidad, también pues está esta parte de la enseñanza que nos han dado, el de que a veces, bueno, el tono personal, ¿no? Tal vez en la escuela que nos hacían ver que hay emociones malas, emociones buenas, positivas y negativas, pero hay que verlo como que estas emociones son parte de nuestra naturaleza, es parte de lo que viene a comprender lo que es el ser humano, porque también nos pueden servir como alerta ante lo que está pasando a nuestro alrededor. Ya sería positivo o negativo lo que yo voy a hacer con esa emoción, ¿no? Se puede decir que ahora, si lo tomamos el componente fisiológico, sería lo innato, lo que está en nuestra naturaleza. Y ya lo cognitivo, lo conductual, ya es lo que yo sí voy a hacer en un plano consciente. Ya lo que voy a hacer, creo que ya se podría categorizar como positivo y negativo. Sí, y yo creo que también es agregar en este plano consciente el que la emoción siempre va a llevar un aprendizaje. Es decir, lo que marca a nuestra memoria, nuestras experiencias, va a ser justo las emociones.
porque Claro, nuestras reacciones, lo que sucedió en cuanto a la emoción que nos provocó, es lo que nos hace recordar o darle cierta importancia a cada situación. así es. Y que lo podemos ver desde lo más básico, sencillo, ¿no? Cómo aprendimos a reconocer cuando estoy alegre o cuando estoy enojado, ¿no? Porque conforme fuimos experimentando esa emoción, nos fuimos dando cuenta que algo sucedía en mi cuerpo o que algo sucedía conductualmente hablando, y es cuando podemos empezar a darnos cuenta y el conocernos, cuando estoy enojado, cuando estoy irritado, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, etcétera, ¿no? Y que también se genera el aprendizaje a experiencias que hemos tenido, ¿no? Y también en cuanto a lo que me detona cierta emoción, porque también es importante, ¿no? O sea, qué tipo de situaciones me detonan más fácilmente el sentirme enojado o sentirme triste o sentirme con miedo. Claro. O incluso Entonces, de aquí podrían salir, perdón, incluso de aquí podrían salir también incluso, yo creo que ese sería ya tema para otro episodio, pero un poquillo de lo que son las fobias. O sea, también de aquí podría salir el aprendizaje de que por qué no se le tengo miedo a la oscuridad o le tengo miedo a las arañas, ¿no? Yo tuve las una cucarachas. experiencia previa a las cucarachas. eh, eh, yo tuve una experiencia previa en la que tal vez no fue tan agradable, y entonces las siguientes experiencias en las que van a eh, interactuar con la oscuridad, o las arañas, o las cucarachas, como se mencionaba, pues es lo que nos va a generar un aprendizaje incluso como de rechazo o miedo. Aquí una pregunta que quizás muchos se hacen y a ver si tú nos puedes responder, Yeshua, pero ¿las emociones y los sentimientos son iguales? No puedo, no sé. eh, Creo que es una de las preguntas que, que nos hemos hecho constantemente, ¿no? Y que incluso cuando hemos dado talleres o cuando estamos frente a un grupo impartiendo clases, son de las preguntas o las dudas que siempre están en constante, Que están presentes. ¿no? Ajá. Y pues no, las emociones y los sentimientos no son lo mismo. Como ya lo hemos dicho, o como ya lo hemos estado viendo a lo largo del episodio, pues las emociones es toda aquella respuesta, es toda esta reacción inmediata de duración por lo general corta ante algo que nos está sucediendo. Sin embargo, los sentimientos se producen, se puede decir, en una mezcla de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. O sea, las emociones es algo que sucede incluso en un segundo, es una respuesta inmediata, mientras que el sentimiento ya sería algo más prolongado. Se puede decir que el primer paso es la emoción y el segundo sería el sentimiento, lo que ya se queda con nosotros. Por ejemplo, si retomo el ejemplo del camión, la ira fue la emoción que tuvo una reacción inmediata, mientras el sentimiento de estar enojado o el sentimiento de estar incluso a una mayor duración en nuestro cuerpo, en nuestra persona, ¿no? Ya decirlo de otra forma, pues los sentimientos sería toda esta parte del aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, del cómo manejamos nuestras emociones, que sería poquito de lo que tú abordaste hace ratito con lo que es emoción y aprendizaje. Y, y yo creo que también, ahora sí que va todo de la mano, ¿no? Pero, por ejemplo, si nos regresamos a los componentes, el sentimiento entraría en el componente cognitivo, o sea, en el segundo, donde yo empiezo a ser consciente de lo que está sucediendo, lo que está pasando. Ahí es cuando empieza a surgir
el sentimiento como tal, puede ser. Sí, claro, porque ya está surgiendo en un plano consciente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya viendo en cuanto a que sí hay una diferencia entre emociones y sentimientos, hay que saber que emociones hay unas básicas, ¿no? Que bien nos decía Yeshua, que dependerá del autor, las emociones básicas que se contemplen, pero de manera general son estas 5 que les mencionamos. La ira, la tristeza, la alegría, el asco y el miedo. Entonces, estas 5 que mencionamos nosotros es como emociones son básicas, son como unas pocas, unas tantas, pero los sentimientos, ahí sí ya la lista se hace grande. Ahí sí hay una infinidad de sentimientos que podemos colocar y que pueden surgir. Y ahora sí que de cada emoción se ramifican, ¿no? O surgen los diferentes sentimientos. Entonces, es importante el saber esto, ¿no? Porque de repente cuando te dicen, ay, ¿cómo te sientes? Y solamente respondemos bien, mal, triste, enojado y ya, porque es como lo, lo más básico, lo que primero conocemos, pero la realidad es que en cuanto a sentimientos, sí hay una lista más grande. El sentirme frustrado, enojado, molesto, con miedo, inseguro, hay como más variedad para poder explicarlo, ¿no? Sí, claro. Y que un ejercicio rapidillo para ver como qué emociones son las existentes, pues sería simplemente el decirnos o qué sucede o qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra ira, ¿no? Enojo, rabia, eh, cuando escuchamos la palabra alegría, puede ser felicidad, júbilo, amor, etcétera, ¿no? Entonces, un sentimiento podría ser como lo que asociamos con esas 5 emociones básicas. Uh-huh. Así es. Y bueno, si entendemos esta parte en cuanto a son diferentes emociones y sentimientos y empezamos a buscar o empezamos a indagar en esta lista de sentimientos, yo creo que es ahora sí empezar a hablar sobre la inteligencia emocional. Es como el primer paso. Sí, sí, claro, es el primer paso para ir detectando también lo que sucede con esa persona, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que es la inteligencia emocional. Pero en sí, ¿qué es la inteligencia emocional? A veces muchos podemos llegar a creer que tenemos una buena o una alta inteligencia emocional y que consiste en ser capaces de entender a las demás personas. Pero una inteligencia emocional va mucho más que eso, ¿no? Va mucho más de entender a los demás. Creo que tiene una profundidad muy grande, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. Uh-huh. Que eso que mencionas es como la empatía, ¿no? Que creemos que ya, Ajá, claro. y ahí está. ¿Y qué es la empatía? Bueno, la empatía es identificar y comprender las emociones en el otro, el ponerte en sus zapatos o en su lugar, ¿no? Y tratar de sentir o pensar lo que está sintiendo la otra persona. Eso sería la empatía. Pero estos mismos componentes en cuanto al identificar, comprender, serían ahora hacia ti mismo, hacia tu persona. Ahí es donde empieza la inteligencia emocional. Uno, en el identificar, aprender a identificar las emociones en tu persona. Por eso les decíamos, cuando hablábamos de los componentes fisiológicos, como el empezar a revisar, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué reacciones fisiológicas tengo yo ante cada emoción? ¿Qué es lo que pasa en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué sucede como el ejemplo que daba Yeshua del camionero que te deja 7 cuadras después? Es como, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que siento físicamente hablando?
porque una vez que empiezas a identificar de manera física, empiezas a identificar la emoción, porque en muchas ocasiones a lo mejor sentimos físicamente cosas, pero no las conectamos a una emoción en específico y es importante darle esa conexión para poder comprender lo que está pasando con mi persona. Sí, claro, y que creo que también hay algo que tenemos que dejar bien sobre la mesa es que a veces también muchas personas llegan a confundir de esa parte en la que ellos llegan a transmitir adecuadamente sus emociones y lo hacen de una manera, se puede decir, sin filtro, en la que no involucra ni esta parte del identificar y comprender el cómo se puede llegar a sentir o cuáles son las emociones de la otra persona, ¿no? Que también conlleva lo que es la inteligencia emocional. El decirlo así, soltarlo así como verborrea y soltarlo de una y sentir o creer que son que están transmitiendo adecuadamente la emoción, pues no, están haciendo totalmente lo contrario, porque a veces con las simples palabras que usamos, lo que hacemos es que dejamos recaer toda la responsabilidad de un suceso, de una situación, de una emoción a la otra persona y lo que podemos llegar a hacer es como dar esa imagen como el de me estoy lavando las manos y te estoy dejando toda la carga a ti, ¿no? Y que pues, eso no sería también esta parte de lo que es la inteligencia emocional y creo que lo hemos visto mucho tanto en pacientes o como en los cursos y talleres que hemos podido dar a ciertas personas, ¿no? Sí, y aquí es como el primer paso en cuanto al empezar a trabajar con la inteligencia emocional es esto, ¿no? Identificar y comprender las emociones de mi persona. Primero lo identifico, lo comprendo la emoción dentro de mí. Y claro, el siguiente paso es el expresarlo, el regular y expresar. Ahí es donde entra como la mayor dificultad para la mayoría de nosotros en el cómo puedo expresar y sobre todo hablando de la emoción de la ira que hace ratito decías que a lo mejor es como la primera que nos puede venir a la mente o la que trabajamos más ejemplos porque es la que se presenta una mayor dificultad en el poder expresarla de manera asertiva. Y aquí, pues, ahora sí que entra también otro tema que puede ser de interés en cuanto a la asertividad como tal, porque para poder ser asertivo tengo que trabajar con mi inteligencia emocional. Cómo yo puedo expresar la ira, pero sin lastimar a otros, sin lastimarme a mí mismo. Sí, claro, y que un tema lleva en cadena a otro, ¿no? La inteligencia emocional, la asertividad, incluso hasta la autoestima tiene que ver muchísimo en esta parte del saber cómo regular y cómo identificar y sobre todo comprender mis emociones, ¿no? Todo tiene una raíz, ¿no? Que sería también la autoestima, el cómo estemos de nuestra autoestima. Y yo creo que aquí es bien importante, ¿no? Dentro de esta inteligencia emocional, el aprender a identificar un ejemplo que de repente llegó, o no sé si tú igual lo llegaste a utilizar mucho en grupos, el hijo que llega tarde a la casa, ¿no? Que tenía una hora de llegada y llega muy tarde. Entonces está la mamá esperándolo y en cuanto llega, la mamá dice, no, pues estás castigado, ¿no? Ya no vuelves a salir. Estoy bien enojada porque no llegaste temprano. Pero a lo mejor si la persona, si la mamá en este caso se pone a revisar un poquito más y me tocó hacer la pregunta tal cual en grupos, ¿no? Como el a ver si les pasara, ¿qué sentirían, no? Y sí, muchos como que enojada, enojada, enojado. Y ya de repente empezaban a decir, no, pues yo estaría preocupada, yo estaría angustiada o angustiado, ¿no? Entonces ahí es donde es importante empezar a identificar y comprender la emoción, porque a lo mejor de primera mano puedo pensar o sentir que es una emoción,
pero si empiezo a hacer un análisis de lo que está pasando conmigo, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, pues quizá ya cuando llego al comprender, puedo comprender que no era precisamente el enojo, sino el miedo en cuanto a la emoción. O ya hablando de sentimientos, una angustia. Sí, sí, claro, ¿no? Y que como retomando el ejemplo que tienes, creo que eso se debe de llevar a cabo si somos pequeños en casa, ¿no? O sea, creo que es como también uno de los roles importantes de la familia, de los padres de familia, el enseñar, el modelar, el cómo es una adecuada transmisión de las emociones, ¿no? Porque a veces lo que nos hemos topado, o por lo menos lo digo cuando atiendo grupos, es de que los papás se podrían llegar como al punto en el que no se explican, no saben el por qué sus hijos no transmiten cómo se sienten, el cómo les va en su día a día, pero al momento en el que tú le dices, ¿sí? ¿Tú cuándo le has transmitido, papá, el cómo te sientes? ¿O qué sucede cuando no cumplen con un acuerdo que ya tenía impactado, ¿no? Entonces también está esta parte en la que si yo quiero que los demás, hablando en el núcleo familiar, si yo quiero que los demás transmitan adecuadamente las emociones, todo lo que piensen, que sienten, pues también entra lo que es el modelaje de lo voy a hacer para que tú también lo comprendas y lo entiendas. Uh-huh. Y yo creo que también algo aquí bien importante en cuanto a la inteligencia emocional, cómo trabajarla desde casa y con los niños y jóvenes adolescentes, ¿no? Porque aún con ellos se puede mejorar o trabajar. Es el alentarlos a expresarse, ¿no? Porque de repente es como está llorando el niño, la niña de, no sé, pongamos unos 3, 4 años y que es lo primero que se le puede llegar a decir, no llores. O si va y te dices que estoy triste porque mi amiga me dejó de hablar o se fue con la otra niña y ya no quiere ser mi amiga, es como, y por eso te pones triste y por eso estás llorando. Entonces empezamos como a frustrar o a detener esa expresión de emociones. Y es importante hablando como desde el ámbito de como papás o como familia, ¿no? El dejar que se expresen, que lo digan, que lo hablen. Y como adultos lo que sí nos toca es solo acompañar y rectificar alguna conducta si es necesario, como por ejemplo con los berrinches. En los berrinches siempre, o lo que sucede es que la emoción se acepta, la conducta no. O sea, te acepto que te puedes enojar o porque no te compré lo que querías, te acepto que te pones triste porque se fue tu mamá o tenía que ir a trabajar, no sé, X o Y, pero lo que no se acepta es que me pegues, o es que te tires al piso, o es que te pongas a gritar. ¿Puedes llorar? Sí, pero no grites. Es como desde ahí empezamos a encaminar a la persona a que trabaje con sus emociones, a que aprenda a manejarlas. Sí, claro, ¿no? Y que esta parte en la que lo que es el modelaje, pues también el que nosotros vamos a ser como, tal vez como tutores, como padres, el de que tú estás triste porque no te quise dar cierto permiso, pero es que yo estoy molesto o molesta porque no has cumplido con lo que hemos acordado, con lo que habíamos pactado anteriormente, ¿no? Entonces también si el adolescente o el niño empieza a ver que mamá y papá también sienten, ¿no? O sea, no solamente yo me puedo sentir frustrado, o no solamente yo me puedo sentir enojado, triste, feliz, etcétera, también ellos. Se genera como más un ambiente de confianza y seguridad donde se puede llegar a transmitir adecuadamente y sanamente, sobre todo, lo que son las emociones, ¿no? Porque lo que tú decías, ¿qué pasa cuando empezamos a cohibir, cuando empezamos a cancelar esas emociones? Pues llegan al punto en el que es una
desesperación el no poder decir lo que se siente o lo que se está percibiendo en su momento, ¿no? Ujú, exacto. Y pues digo, si lo vemos como algo que sucede en la infancia, pues algo que se va aprendiendo, justo lo que hablábamos hace ratito, ¿no? La emoción lleva aprendizaje, entonces lo aprendo y aprendo a no expresarme o expresarme de maneras que no son las adecuadas. Ahora, también algo importante dentro de la inteligencia emocional es en el momento de expresar la emoción, que se vale, es como nuestro derecho, ¿no? Pero también hay que entender que existen momentos y situaciones para poder hacerlo, que a veces tengo que esperar, por ejemplo, si estamos hablando de que estoy bajo la ira o estoy muy enojado, a lo mejor en ese instante no voy a poder expresarme como tal. Lo que sí puedo decir es, pues, dame mi espacio, dame mi tiempo, estoy enojado, estoy enojada, pero ya como expresar las razones o poder como solucionarlo, pues en el momento no podrá ser, me tendré que esperar un tiempo para poder tranquilizar. Entonces, de manera general, en cuanto a la inteligencia emocional, es identificar, el comprender la emoción, regularla y aprender a expresarla. Esos es como los 4 puntos primordiales en el trabajo con la inteligencia emocional. A lo mejor aquí toca empezar como a revisar en qué punto estoy o cuál me hace falta trabajar más o cuál definitivamente no he tomado en consideración. Así es, y que pues yo creo que la principal enseñanza que vamos a tener sobre esta parte de la inteligencia emocional, uno, es el, el no poner las emociones en si son positivas o si son negativas. Tener en cuenta que son parte de nuestra naturaleza, que están de forma innata y que, como tú lo decías, ¿no? Ya se permite que estés enojado, se permite que estés triste, pero no es permitido que avientes cosas, ¿no? Entonces, creo que se les decía al inicio del tema, ¿no? Es como toda emoción es neutral, no es positiva, negativo. Sería positivo o negativo el cómo yo voy a responder de manera cognitiva o conductual ante esta emoción. Sí, y a lo mejor es un llevarnos ese análisis, ¿no? De manera personal, el empezar a revisar qué hago con mis emociones, porque se vale sentir, se vale vivirlo, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con ello? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Quizás una vez que empecemos como a hacer estas revisiones, podamos entender ciertas situaciones que se pueden presentar en cuanto a nuestra relación con los otros. Así es, ¿no? Y que principalmente el empezar a comprendernos a nosotros mismos para después llevarlo a un plano con los demás, sea en nuestra área escolar, en nuestra área laboral, familiar, de pareja, etc., ¿no? Primero es como el checarnos cómo estamos para poder después llevarlo hacia los demás, hacia las demás áreas. Así es. Entonces, como resumiendo en pocas palabras, no basta, es importante, pero no basta con saber lo que sentimos, sino el saber qué hacer con todo esto. Pues de nuevo, yo creo que ese tema también tiene como mucho para dar. Sin embargo, esto es como lo básico, ¿no? En cuanto a tratar de comprimir y poder explicar
de manera rápida o breve lo que es la inteligencia emocional. Pero bueno, si queda alguna duda por ahí o a lo mejor alguno de los puntos quisieran que se extendiera, con todo gusto díganos y nosotros buscamos y vemos cómo hacemos otro episodio con algún punto en específico. Sí, claro, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues nos pueden hacer llegar en los comentarios de este video o a través de nuestras redes sociales, ¿no? Que en Facebook nos encontramos como Centro Psicológico Iscali y ZKHALI, y en Instagram como @psicoiscali. Así es, igual los dejamos en los links en la caja del video. Y pues bueno, yo creo que por esta ocasión sería de nuestra parte todo. Quizá un tema para mucho reflexionar, ojalá y sí, que esa es como nuestra primera intención. Y pues bueno, esperemos que sea de su agrado de nuevo y sea de ayuda. Sí, esperamos, como dice Rocío, que les haya agradado este tema, pero sobre todo que aunque sea de lo más mínimo, se haya quedado un granito en ustedes y que eso les pueda ayudar a generar un cambio tanto en su persona como con quienes convive diariamente. Así es. Entonces, bueno, nos despedimos por esta ocasión y pues esperen un tercer episodio. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro tema de inteligencia emocional. Esperamos que haya sido de su agrado. Si pueden darnos un like para poder seguir haciendo estos videos y puedan suscribirse también a nuestro canal para que les lleguen las alertas de nuestros episodios cada vez que se suben, ¿no? Igual, como se los comentamos hace ratito, les dejamos más información sobre nosotros en la caja del video y pues, no nos queda más que agradecerte el tiempo que nos das en el que nos estás escuchando y no queda más que despedirnos y nos vemos a la próxima. Adiós. All right, all right, all right.